quiero irme con el segmento de Conociendo mi ciudad. Estoy seguro que este segmento les gusta mucho a ustedes, ya que estamos presentando personalidades de aquí, de la tierra más dulce del Ecuador, que quizás para algunos lo han olvidado, otros lo van a recordar, pero bueno, le estamos dando el homenaje siempre del caso a ellos. Hoy conoceremos quién fue Guido Andrade Vélez, la primera gran estrella de milagro en una selección nacional, perteneciente a una de las familias que apoyaron tenazmente para que Milagro sea elevado a la categoría de cantón. Era rápido mentalmente para concebir jugadas, su concepción artística para la gambeta insólita, que parecía atada a su botín zurdo. Unía a todos aquellos a su pegada excepcional. Ponía el centro preciso para la cabeza infalible de Chuchuca o para el remate sorpresivo de Cantos. A continuación, te invito a ver la nota. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. Guido Andrade Vélez, la primera gran estrella de milagro en una selección nacional. Fue el primer futbolista milagreño en lograr dimensiones nacionales e internacionales y convertirse en una leyenda. También fue el primer futbolista nacido en Milagro en integrar una selección nacional. Surgió en la década de los años 40, primero como basquetbolista, llegando a formar el segundo equipo de Liga Deportiva Estudiantil de Guayaquil, en el que compartió uniforme con Jorge Cantos, quien, según nos contó Guido, lo inquietó para incorporarse a los juveniles del Panamá Sporting Club. El futuro crack milagreño no aceptó la invitación, porque se había comprometido con su pariente, Eduardo Castro Acuña, dirigente de Milagro Sporting, en formar filas en ese celebrado plantel. Allí empezó a mostrar sus virtudes como alero zurdo, dueño de una habilidad extraordinaria y sus condiciones naturales para convertirse en un crack. En 1945 fue a residir en Ambato para estudiar en la Escuela de Agronomía de esa ciudad y se enroló en el Club Macará. Cuando regresó a Milagro en 1947, su hermano Camilo, un buen arquero de Milagro Sporting, que no llegó a convertirse en estrella por su tendencia al sobrepeso, lo llevó a probar en Barcelona, club que había incorporado a los mejores jugadores juveniles del Panamá Sporting Club, e iniciaba su camino a la idolatría. El director técnico Jorge Muñoz Medina lo vio jugar y recomendó a su hermano Federico, presidente de Barcelona. Lo fiché de inmediato, pues Emelec también andaba interesado en llevarlo a sus filas. El gran jugador milagreño prefirió ir al equipo torero. Andrade se unió a la generación de jóvenes surgida del Panamá. Proyectos de cracks llevados por sus compañeros Fausto Montalbán. A instancias de sus parientes políticos, los hermanos Muñoz Medina, Esteban, entre otros, Enrique Romo, Jorge y Enrique Cantos, Manuel Valle, Nelson Lara, Galo Solís, José Pelusa Vargas, Luis Ordóñez y Héctor Ricaurte. En 1946 se había incorporado al Barcelona Sigifredo Cholo Chuchuca, un ariete goleador sin experiencia en primera serie, llegado del Oro, y Juan Sambo Benítez, a quien descubrió Rigoberto Pan de Dulce Aguirre cuando jugaba en un equipito de novatos llamado Juvenil España. Desde 1942 estaba José Negro Jiménez, centro delantero hasta mediados de 1946, al que el técnico Jorge Muñoz Medina convenció para que jugara de alero derecho cuando llegó Chuchuca. Jiménez fue desde 1947 el mejor puntero diestro del fútbol guayaquileño, hábil, regateador incontenible y con alta visión de gol. En mayo de 1947, Barcelona decidió probar su nueva formación, muy renovada, en un amistoso ante un combinado argentino-ecuatoriano en el que jugaron los gauchos Emilio Reuben, Julio Toker, Miguel Maciola y Juan Coleccio, quienes viajaban por barco hacia Colombia contratados por Deportivo Cali y habían hecho escala en Guayaquil. Fue un partido histórico, pues ese día apareció en Barcelona una delantera que llenó páginas brillantes y a las que la prensa y la afición conoció como el Quinteto de Oro: José Negro Jiménez, Enrique Pajarito Cantos, Sigifredo Chuchuca, José Pelusa Vargas y Guido Andrade.
En ese ataque inolvidable, Andrade imponía su rapidez mental para concebir grandes jugadas, su concepción artística para la gambeta inverosímil y su dominio del balón, que parecía atado a su botín zurdo. Unía a todo ello su pegada excepcional, que ponía el centro preciso para la cabeza del infalible Cholo Chuchuca o para el remate sorpresivo de Cantos. Era de aquellos futbolistas que hacían levantar a la general del Capoel con sus cabriolas geniales, en tiempos en que el fútbol era una fiesta alegre, sin dramas, sin barras agresivas e insolentes, y sin profesionales superpagados, que salen la cancha con las camisetas secas. El 31 de agosto de 1949 la popularidad de Barcelona ascendió a la cumbre, cuando integrado solo por jugadores nacionales venció 3-2 a uno de los mejores cuadros del mundo. El Millonarios de Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera y Néstor Raúl Rossi. Fue una actuación portentosa la de Guido Andrade, que enloqueció a su marcador, el peruano Ismael Soria. Boca Junior quería ficharlo. Antes había pasado por la selección que jugó el Sudamericano de 1949. En Río de Janeiro debutó el 10 de abril en el estadio del Club Vasco de Gama ante el poderoso Paraguay, que contaba en sus filas a cracks que luego brillaron en el dorado colombiano, como el arquero Sinforiano García, el zaguero central Casiano Céspedes, el volante Castor Cantero y el alero zurdo Casimiro Ávalo. También actuó en la primera victoria ecuatoriana en la historia de ese torneo. Fue el 3 de mayo en el estadio de Vasco de Gama frente a Colombia, a la que contribuyó con un gol. Ecuador alineó con Alfredo Carrillo en el arco y quien tuvo un breve paso por Valdés, Mario Lobato y Marco Bermeo, Luis Torres, Heraclides Marín y Vázquez, Víctor Venado Arteaga, Enrique Pajarito Cantos, Rafael Gato Maldonado, José Pelusa Vargas y Guido Andrade. El español José Planas, director técnico de Ecuador, lo recomendó a Boca Junior, quien le hizo una oferta para jugar en el equipo más popular de Argentina en tiempos en que el fútbol gaucho era una potencia mundial. Andrade la desechó, porque ya mantenía un romance con quien luego sería su esposa, Azucena Andrade, quien lo esperaba en Milagro. A inicios de 1950, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador recibió la invitación de la FIFA para participar en la eliminatoria para el Mundial 1950 que iba a realizarse ese año en Brasil. La federación contrató al técnico argentino Gregorio Esperón para que se encargue de escoger a los jugadores que iban a integrar la preselección. Guido Andrade estuvo entre ellos. Diferencias respecto a los juegos clasificatorios con Perú impidieron que nuestro país participe en la eliminatoria. Después de idas y venidas, la FIFA, de modo injusto y discriminatorio, resolvió que el cupo lo disputen a partido único en Lima. Nuestra federación rechazó la resolución y disolvió la preselección. Guido Andrade era fijo en la selección y el mundo se privó de ver un jugador de exportación, nacido en Milagro. Volvió a Barcelona, en el que dejó recuerdos inolvidables y del que se retiró muy joven, a inicios de 1953 por razones de su trabajo muy exigente. Con ese Barcelona criollo fue campeón en 1950, último año del amateurismo. Al despedirse de las canchas se fue con Guido Andrade Vélez, una parte de la historia de la más grande y emotiva formación que han tenido los toreros, la de los 11 muchachos que se mezclaron en los entresijos del alma popular. Solo nos quedó el recuerdo, amenazado por la fragilidad de una memoria que a veces nos oculta las evocaciones. Precisamente este libro quiere perenizar ese recuerdo de los que hicieron grande del deporte de Milagro, para que no crezca la más leve brizna de olvido. Guido Andrade Vélez fue en 1966 presidente del Consejo de Milagro, cargo que cumplió con probidad. Un deportista que llenó de orgullo su ciudad, entremecida cada vez que la voz incomparable de Ecuador Martínez narraba emocionada: gol del milagreño Guido Andrade. Datos tomados del libro Leyendas del Deporte de Milagro, escrito por Ricardo Vasconcelos Rosado. Estamos presentando tu programa Turismo y Emprendimiento, bajo la dirección y conducción del máster Freddy Segundo Lima Caleño. Listo, espectacular este video, donde Milagro siempre ha sido cuna de grandes talentos, de deportistas que han dejado muy en alto a nuestra ciudad, a nuestro Ecuador. Y esperamos muy pronto
bueno, entrar en contacto con los hermanos Cubi, con Carlos y Hamilton, que los vamos a tener aquí, con Roger Cajas y muchos más. Bueno, porque ustedes se merecen lo mejor.